Bueno, chicos, pues mira, voy a explicaros el teorema de Pitágoras, ¿vale? Si habéis leído la indicación que os he puesto en el libro, el cuadrito amarillo dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Mirad, todos estos casos que tenemos aquí son triángulos rectángulos. Bien, ¿por qué son triángulos rectángulos? Porque tienen todos ellos un ángulo recto. ¿Veis? Si os dais cuenta, os lo he dibujado de diferentes maneras para que veáis que en todos los casos me da igual como venga representado, mientras que tenga un ángulo recto, siempre será un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Bien, pues mirad, en un triángulo rectángulo tenemos elementos característicos. ¿Cuáles son esos elementos característicos? Bien, el primero que hemos dicho es que en todos ellos aparece un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Bien, pues siempre el lado que tengamos enfrente del ángulo recto, en este caso B, lo he llamado B, siempre el ángulo que está enfrente del ángulo recto, ¿vale?, es la hipotenusa. ¿De acuerdo? B es la hipotenusa. Hipotenusa. ¿De acuerdo? Bien, y ahora tenemos el elemento A y el C. A y C, A y C, A y C. Si os dais cuenta, en la unión de esos dos lados, de A y de C, 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 es donde está el ángulo recto. ¿De acuerdo? Pues tanto A como C, ¿de acuerdo? A y C se llaman catetos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, en los triángulos rectángulos tenemos siempre el ángulo recto, ángulo de 90 grados, la hipotenusa, que es el lado que tenemos enfrente, ¿de acuerdo? Y catetos, los otros dos lados que se llaman catetos. Cateto 1, cateto 2, cateto A, cateto C, como queráis llamarlo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Bien, pues el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, B al cuadrado, ¿de acuerdo?, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, B al cuadrado tiene que ser igual a al cuadrado, ¿vale?, más C al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, la hipotenusa, que hemos dicho que es el lado que está enfrente del ángulo recto elevado al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos, que son los dos lados desde el que se abre el ángulo recto, ¿de acuerdo? La suma de los dos catetos al cuadrado. Vamos a hacer ahora un ejemplo para que veáis cómo se aplica el teorema de Pitágoras. Bien, chicos, pues ya que sabemos la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿vale?, que la podemos escribir aquí, que es hipotenusa al cuadrado, ¿de acuerdo?, es igual a la suma de los dos catetos elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que habrá veces que no sepamos la hipotenusa y habrá veces que no sepamos cuál es uno de los dos catetos. ¿Cómo podemos sacar el valor de uno de los catetos? Bien, pues lo único que tenemos que hacer es, si queremos saber, por ejemplo, el cateto A, tenemos que A al cuadrado, ¿de acuerdo?, pues es igual. ¿Qué haríamos con este valor? Pues pasaría restando y nos quedaría que A al cuadrado sería igual a B al cuadrado menos C al cuadrado, ¿vale? O, en lugar de A, puede que queramos saber cuánto vale C. Pues C al cuadrado será B al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Ok? Por tanto, en todas estas fórmulas aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Esta es para saber la hipotenusa o para saber uno de los dos catetos. ¿Qué hacemos para quitar en estas expresiones el valor elevado al cuadrado? Pues hacemos en ambos casos, en los tres casos, hacemos en los tres casos la raíz cuadrada. ¿Cómo sería? Bien, pues tenemos entonces que la hipotenusa, ¿de acuerdo?, es igual
a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos. ¿Vale? Eso sería para saber la hipotenusa. ¿Vale? La hipotenusa al cuadrado es la suma de los dos catetos al cuadrado, pues para saber exactamente el valor de la hipotenusa sin el cuadrado, hacemos la raíz cuadrada. Y ocurriría exactamente igual en cualquiera de las dos igualdades que tengo para los catetos. Es decir, tendría que A, el cateto A, sería igual a la raíz cuadrada de, ahora, B cuadrado, ¿de acuerdo? Menos C al cuadrado. Y ocurriría exactamente igual para el cateto C. Haría la raíz cuadrada de B al cuadrado menos A al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, durante los diferentes ejemplos que vamos a ir viendo en los ejercicios que os voy a poner, veréis cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza la otra. ¿De acuerdo? Hasta ahora, chicos. Vamos a hacer ahora algún ejemplo del ejercicio 13, ¿vale? Que es el primero que os he mandado. Donde dice que comprobemos si los siguientes segmentos, los trocitos de recta que nos dan medidos, forman un triángulo rectángulo. Para ver si forman un triángulo rectángulo o no, ¿vale? Tenemos que ver si cumple el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos ya con un triángulo cualquiera de las formas que hemos dibujado antes. Nos quedamos con este, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí tenemos el ángulo recto, ¿ok? Y hemos dicho que esta era la hipotenusa y los dos catetos, ¿ok? Aquí tenemos un cateto y aquí tenemos el otro cateto. Bien, lo que tenemos que comprobar es si se cumple el teorema de Pitágoras. Bien, si os dais cuenta, la hipotenusa siempre va a ser el lado mayor del triángulo rectángulo. La hipotenusa siempre es más larga, más grande que los dos catetos. Por tanto, por ejemplo, si hacemos el apartado B, por hacer un ejemplo cualquiera, apartado B del ejercicio, ¿vale? Nos da tres medidas, que son 12 milímetros, ¿de acuerdo? 15 milímetros y 4 milímetros. ¿De acuerdo? Para comprobar si cumple el teorema de Pitágoras, tenemos primeramente, asignamos los valores. Hemos dicho que la hipotenusa tiene que ser el lado más grande, por tanto la hipotenusa va a ser 15 milímetros y después 12 y 4 van a ser los catetos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprobar si cumple el teorema de Pitágoras. Os recuerdo que el teorema de Pitágoras decía que B al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, era la suma de los dos catetos al cuadrado. Bien, si hemos dicho que la hipotenusa es el lado mayor, pues entonces tenemos que comprobar si 15 al cuadrado es igual a al cuadrado, por ejemplo, 4 al cuadrado, más 12 al cuadrado. He puesto primero la A, que siempre hemos dicho que era el más cortito, ¿vale? Pues A4 y C12. Esto es indiferente porque al ser los dos catetos y está sumando no cambia absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comprobarlo. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? Bien, pues 15 al cuadrado es 225. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuánto es 4 al cuadrado? Sabemos que 4 al cuadrado es 16. Y por último, ¿cuánto es 12 al cuadrado? Bien, pues 12 al cuadrado lo calculamos y tenemos que es 144. Comprobamos. Esto es 225, vamos a ver si cumple esta igualdad. ¿Cuánto es 16 más 144? Bien, pues lo probamos y nos sale que es 6 más 4, 10, me llevo una, 4 y una 5 y una 6 y 1, 160. ¿Se cumple esta igualdad? No se cumple esta igualdad. Entonces, como no se cumple la igualdad del teorema de Pitágoras, podemos decir que este triángulo que nos da en este apartado, que era 12, 15 y 4 milímetros, ¿okay? no es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Si esta igualdad se hubiese cumplido, pues tendríamos un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Vemos ahora otro apartado. Bien, vamos a ver ahora el apartado C del mismo ejercicio 13, ¿de acuerdo? Bien, nos da estos tres valores, nos da 8 milímetros, 15 milímetros y 17 milímetros. Bien, pues en este caso la hipotenusa va a ser 17, 8 y 15 van a ser los catetos, ¿de acuerdo? Vuelvo a escribir la formulita para que así nos la aprendamos de memoria, ¿de acuerdo? La hipotenusa al cuadrado
es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. A cuadrado más c cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hacerlo ahora. Bien, hemos dicho que la hipotenusa siempre es el lado mayor, será 17, por tanto, ponemos 17 al cuadrado, tiene que ser igual a 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, pues hacemos 17 al cuadrado, ¿de acuerdo? Que es 289, ¿de acuerdo? Tiene que ser igual a 8 al cuadrado, que es 64, más 15 al cuadrado, que es 225. ¿Estamos? Pues calculamos esa suma, 289, no tocamos nada, y sumamos estos valores de aquí, 5 y 4 son 9, ¿de acuerdo? 6 y 2 son 8, nos queda 2. 289 nos sale en ambos lados de la igualdad. Se cumple, por tanto, la igualdad del teorema de Pitágoras y podemos decir que el triángulo del apartado C sí es triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Vemos ahora otro ejercicio. Bueno, chicos, vamos a ver ahora el último ejercicio que voy a hacer para que veáis por dónde van los tiros, que es el 14, apartado B. ¿Vale? El 14 nos dice que calcula la medida del lado desconocido en los siguientes triángulos. ¿De acuerdo? Bien, ahí ya hemos dicho que el dibujo me da igual cómo lo pongan, pero yo tengo que tener claro que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, la hipotenusa, que es el lado que está enfrente, y los dos catetos. Bien, en este caso, en el apartado B del ejercicio 14, aunque el dibujo no está tal como tenemos aquí, vamos a reducirlo a nuestro dibujo. Bien, si os fijáis, el lado del dibujo del apartado 14B, que está enfrente del ángulo recto, sería este de aquí, y en ese caso vale 9 centímetros. ¿De acuerdo? Bien, tenemos ahora entonces dos catetos. Uno que vale 7 centímetros, ¿estamos? Y el otro, ¿qué es lo que nos falta en este caso? No sabemos cuánto vale este cateto de aquí. Es lo que nos pide que calculemos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacerlo. Si planteamos el teorema de Pitágoras, vuelvo a escribir la formulita para así aprendérmela de memoria, donde la hipotenusa al cuadrado, ¿de acuerdo?, era igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, ¿de acuerdo? A al cuadrado más c al cuadrado. Bien, vamos a traducirlo a nuestros valores. Nuestra b cuadrado, estamos aquí, sería 9 al cuadrado, ¿vale? Eso es igual a al cuadrado, que sería 7 al cuadrado, más c cuadrado, que nuestra c es x, por tanto sería más x al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, ahora hacemos los cálculos pertinentes. 9 al cuadrado, que es 81, es igual a 7 al cuadrado, que es 49, y esto es x al cuadrado. Bien, ya sabemos trabajar un poquillo con esto, porque realmente lo que estamos haciendo aquí es buscar una ecuación. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero saber cuánto vale x. Por tanto, tengo que despejar de aquí x, ¿vale? Es decir, el 49 que está aquí sumando, ¿cómo lo pasaría yo al otro lado? Pues pasaría restando. Entonces tenemos que 81 menos 49 es x al cuadrado. ¿De acuerdo? Si a 81 le restamos 49, ¿cuánto nos da la resta? Sale 32. ¿Estamos? Entonces, x al cuadrado es 32. Bien, pues, ¿qué número elevado al cuadrado da 32? Pues lo que tendremos que hacer es su raíz cuadrada. Pues aquí es la raíz cuadrada de 32, que sale exactamente, si redondeamos con la calculadora, ¿de acuerdo? 5,66 centímetros. Por tanto, el lado que nos falta es 5,66 centímetros, es el cateto que nos faltaba en este triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Espero que esto sirva para poder hacer las demás actividades. Intentarlo, miré las soluciones y si no me preguntáis todas vuestras dudas, ¿vale? Hasta otra.